Nadie puede negar la extraña atracción que ejercen los vampiros sobre la imaginación humana. Sus ojos hipnóticos que exploran la noche, su boca entreabierta y cortante, sedienta de sangre. Todos hemos visto alguna vez su imagen y la reconocemos. El vampiro representa todo aquello que la razón rechaza y la moral condena, que consciente o inconscientemente está dentro de lo prohibido y debe olvidarse. De ahí su poder fascinante, mezcla de horror y atracción. Su energía transgresora es capaz de sintetizar nuestro miedo más ancestral a la muerte y de remover a la vez nuestro más oscuro deseo, la sangre. El vampiro. Hay una superstición muy extendida en las islas del sur de Escocia, según la cual las almas de aquellos cuyas acciones fueron malvadas durante su vida mortal se han negado con su atrocidad toda felicidad en la otra vida. Vivirán eternamente en la perdición más absoluta, aunque poseyendo toda la apariencia que tuvieron en vida, merced a un poder que le otorgan los espíritus infernales. Eso es lo que faculta al espíritu malvado a entrar en el cuerpo de otro, en el preciso instante en que su alma lo abandona yaciendo entre la tierra. Así el cuerpo cobra nuevamente vida. El nuevo ser con la misma mirada, la misma voz, la misma expresión de maldad, bebe, come y disfruta de lo que es común entre los humanos, pero siempre se inclina por la vileza. A esas almas errabundas las llamaron vampiros. En un duro invierno en Londres, apareció en diversas fiestas de los personajes más importantes de la vida nocturna de la capital inglesa, un noble que destacaba más por sus peculiaridades que por su rango. Observaba la alegría a su alrededor como si no pudiese participar en ella. Aparentemente, solo atraían su atención las risas de las bellas damas, risas que él sofocaba con una mirada, infundiendo temor en los pechos presos de aturdimiento. Aquellas que experimentaban esta sensación de pavor no se explicaban cuál era su causa. Algunas la atribuían a la mirada apagada, gris y fija, que penetraba y parecía clavarse en lo más hondo de una conciencia, en lo más profundo de un corazón. Su mirada recaía sobre una mejilla como un rayo de pesante plomo. Todos deseaban verle, y quienes gustaban de la excitación violenta y experimentaban el peso del ennui, estaban contentos de tener a alguien capaz de atraer su atención de manera intensa. A pesar del matiz mortal de su semblante, que jamás se coloreaba con un tinte rosado, ni por pudor, ni por la fuerte emoción de la pasión, gracias a que sus facciones y su perfil eran bellos, muchas damas trataban de conquistar su atención y conseguir al menos alguna señal de afecto. Lady Mercer, que había sido la burla de todos los crápulas, le salió al paso. Solo le faltó vestirse de saltimbanqui para llamar su atención, pero fue en vano. Cuando estuvo delante de él, aunque los ojos del misterioso personaje se clavaron en los de ella, daba la impresión de que no los veían. Incluso su imprudencia parecía pasar desapercibida
los ojos del caballero, por lo que, cansada de su fracaso, abandonó la lucha. Aunque las vulgares adúlteras no lograron influir en la dirección de aquella mirada, el caballero no era indiferente al bello sexo, mas era tal la cautela y discreción con que se dirigía tanto a la esposa virtuosa como a la hija inocente, que muy pocos sabían que conversara tan bien con las damas. Rápidamente se ganó la fama de poseer una conversación cautivadora, bien fuese porque ésta disipaba el temor que inspiraba su singular persona en las mujeres, o porque les conmovía su aparente repudio al vicio. El caballero no tardó en contar tanto con admiradoras cuyas virtudes domésticas constituyen el orgullo de su sexo, como seguidoras entre las deshonradas por sus vicios. Cuando ingresó en los círculos brillantes de la sociedad, le rodearon y atosigaron muchas mujeres, algunas con hijastras casaderas y muchas esposas en busca de pasatiempos extraconyugales. Y ligado al romance de sus solitarias horas, Aubrey se sobresaltó al descubrir que, salvo en las llamas de las velas que parpadeaban no por la presencia de un espectro, sino por las corrientes de aire, en la vida real no existía ningún pretexto para las necedades románticas de las novelas, de las que había extraído sus pretendidos conocimientos. Hallando en estas reflexiones cierta satisfacción a su vanidad, estaba a punto de renunciar a sus sueños, cuando el extraordinario caballero antes mencionado y descrito se cruzó en su camino. Tal era el nombre del misterioso y excéntrico caballero. La imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre tan completamente absorto en sí mismo, de un hombre que presentaba tan poco interés por observar objetos externos a él, influyó en lograr que su imaginación convirtiera a semejante ser en el héroe de un romance. Trabó amistad con él, le brindó atenciones y llegó a intimar a tal extremo que su presencia era admitida junto a él en todo momento. Se enteró de que Lord Ruthven estaba a punto de emprender un viaje. Deseoso de obtener más información con respecto a la singular criatura que había logrado excitar a su curiosidad, Aubrey les comunicó a sus tutores que era momento de realizar el viaje
que durante muchas generaciones se considera imprescindible para que los jóvenes progresen en la carrera del vicio lo bastante para igualarse con los hombres maduros. Aubrey comunicó sus intenciones a Lord Ruthven, sorprendiéndose agradablemente cuando éste le invitó a viajar en su compañía. Unos días más tarde ya habían cruzado el Canal de la Mancha. En el barco lo empecé a conocer de verdad. Era unos años mayor que yo, un hombre de fortuna considerable y de familia aristocrática. Algunas circunstancias singulares en su historia personal lo habían convertido para mí en objeto de atención, interés y hasta estimación, lo que no disminuían ni sus modales reservados ni los ocasionales atisbos de angustia que a veces le acercaban a la enajenación. Ella se había iniciado a fondo en lo que se ha llamado el mundo, mientras yo todavía permanecía en el noviciado. Durante este tiempo escuché abundantes detalles de su vida, y aunque en estas narraciones había muchas contradicciones, podía inferir que no era un ser común. Intenté conquistar su amistad, pero parecía inalcanzable. Sus sentimientos eran intensos. Tenía la facultad de dar a una pasión la apariencia de otra, de modo que resultaba difícil definir la naturaleza de lo que sucedía en su interior. Era manifiesto cómo lo dominaba una angustia incurable, pero nunca pude descubrir si era a causa de la ambición, el amor, el remordimiento o la pena, o sencillamente por su temperamento mórbido, semejante a una enfermedad. Se supone generalmente que donde hay misterio, existe también la perversidad. Recibía mi proximidad con bastante reserva. Mi compañero era muy liberal. Jamás aliviaba las desdichas de los virtuosos. Los despedía sin contemplaciones y aún con burlas. En cambio, cuando el libertino acudía a él para hundirse en la lujuria o en los más tremendos vicios, Lord Ruthven jamás le negaba su ayuda. Vale más la impertinencia del vicioso, puesto que triunfa sobre la cohibida timidez del virtuoso. Pero inevitablemente todo aquel al que otorgaba su favor se llevaba consigo una maldición, porque acababa en el patíbulo o hundido en la más baja y abyecta degradación. En Bruselas, Aubrey se asombró ante la manifiesta celeridad con que su compañero encontraba los centros de mayor vicio. Solía entrar en los garitos donde apostaba siempre con fortuna, salvo cuando su antagonista era un conocido estafador. Entonces perdía más de lo que había ganado, aunque siempre conservaba la misma expresión pétrea e imperturbable. No ocurría lo mismo cuando se tropezaba con el joven novato. Su deseo atraía a la fortuna, dejaba de lado su abstracción al tiempo que sus ojos brillaban con más fuego que los de un gato cuando juega con el ratón ya moribundo. En cada ciudad dejaba al joven antes opulento, humillado, maldiciendo en la soledad de un calabozo al destino que lo había puesto al alcance de tal demonio. Yo deseaba a menudo hablar con él y rogarle que renunciase a esas diversiones que causaban la ruina de todos, sin producirle a él beneficio alguno. Nunca pude hacerlo. Lord Ruthven, en su carruaje y en medio de la naturaleza más lujuriosa y salvaje, siempre era el mismo. Sus ojos hablaban menos que sus labios y yo, que me hallaba tan cerca del objeto
no obtuve mayor satisfacción en desentrañar aquel misterio, mismo que mi excitada imaginación empezaba